Hechos 15, versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Padre, estamos ante ti con tu palabra. Señor, capacítanos para dar testimonio de tu verdad. Tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos amados, paz del Señor. Vamos a darle continuidad a la serie que estamos tratando acerca de la iglesia, sus reuniones y su naturaleza. El énfasis que hemos hecho ha sido mayormente en la iglesia local. Nosotros como asamblea necesitamos entender lo que dice la Biblia acerca de las actividades de la iglesia, acerca de lo que la iglesia debe hacer cuando se reúne, ¿cierto? Entonces hemos visto cómo la iglesia es el diseño divino. La iglesia es algo que no se lo inventó algún hombre, no salió ni surgió del corazón de ningún hombre, sino que surgió del corazón del Padre y del Hijo y del Espíritu en la eternidad. Es el diseño divino. Luego miramos la importancia de reunirse en una asamblea local. Para que como creyentes podamos crecer, madurar, necesitamos reunirnos. Porque en las reuniones Dios dispensa una gracia muy especial a través de los diferentes medios de gracia para poder avanzar en la fe cristiana. Por eso la iglesia primigenia hacía tanto énfasis en ¿qué? Reunirse cada día, porque ellos entendían lo poderoso que había en la comunión unos con otros. Y en esa comunión, entonces, como lo dije ahorita, los diferentes medios de gracia son dados para ayudarnos a madurar. Pero si no nos reunimos, ¿cómo van esos medios a operar en mi vida? Por eso es normal que un creyente sea congregante, asiduo a las reuniones, y más si tiene un servicio en la casa de Dios. Es extraño que un creyente que sirva no sea una persona, un creyente que sea asiduo a la comunión. Y luego vimos las responsabilidades espirituales que tenemos los creyentes en la casa de Dios. Sí, tenemos responsabilidades, hermano. Adquirimos responsabilidades en el momento que nosotros hacemos parte de una iglesia local. Nosotros, vamos a suponer que aquí nos predicaron el evangelio en esta ciudad. Creímos en el Señor. En el momento que creímos, nacimos de nuevo y hacemos parte de la iglesia universal. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero también hacemos parte en ese mismo momento de esa iglesia local. Y no nos unimos, digamos, a través de una confesión para esa iglesia, sino que nos unimos por vida a la iglesia local en esa ciudad. Entonces, toda persona que ha nacido de nuevo, es importante que entienda que tiene responsabilidades y deberes como creyente en la casa de Dios. Así como los israelitas, cuando eran circuncidados, adquirían responsabilidades en el pueblo redimido de Dios. Responsabilidades que se van conociendo a través de la palabra. Entonces es muy importante que nosotros entendamos estos aspectos de la asamblea local. Avanzando, hoy vamos a ver un aspecto importante en medio de la iglesia que debemos seguir afirmando cada vez más. Pablo, en este versículo que acabamos de leer, en estos versículos, en el versículo 35 sobre todo, hay un énfasis bien especial. Pablo vivía en la ciudad de Antioquía. Cuando los apóstoles en Hechos 11 vieron que en Antioquía, por la predicación de la palabra, se había formado un grupo de hermanos, enviaron a Bernabé.
Y Bernabé vio la gracia, vio lo que estaba haciendo en medio de estos hermanos, y Bernabé pensaría: necesito a alguien que me ayude a enseñar la palabra. Fue a Tarso, buscó a Pablo y lo trajo. Y dice que cuando Pablo llegó, enseñaron a la iglesia todo ese tiempo. Luego Pablo empieza su viaje apostólico. Cuando volvía nuevamente a Antioquía, este texto nos muestra que otra vez volvía a lo que el Señor le encomendó. ¿A qué? A enseñar y a evangelizar, naturalmente, con muchos otros. Entonces, la vida de Pablo, la experiencia de Pablo, la obra de Pablo nos sirven como principio regulador para la iglesia. Nos sirven como modelo para aplicarlo en cada asamblea local. Y las cosas que nosotros hemos entendido que debemos hacer en las reuniones de iglesia, las hemos entendido porque las hemos encontrado en su palabra. La palabra tiene la visión del modelo eclesiástico. La palabra tiene la manera de enseñarnos cómo debemos hacer las cosas. Porque si no tuviéramos la palabra, entonces nosotros nos reuniríamos y ¿qué vamos a hacer? Entonces nosotros sabemos qué debemos hacer cuando nos reunimos por lo que dice su palabra. Y por el ejemplo que dieron los hermanos que empezaron entonces la obra, como en este caso el apóstol Pablo. Vamos a utilizar para esta porción 2 Timoteo, texto muy conocido que nos va a ayudar a poder entender el tema de hoy. Vamos a mirar la importancia de la enseñanza en la asamblea local. Hay grupos de hermanos que se les conoce como los creyentes orgánicos. Y este tipo de creyentes cree que solamente hay un tipo de reunión en la iglesia, y es la reunión de mutualidad. Y ellos creen que esa es la única reunión que Dios ha dado para edificar y madurar la iglesia. Pero cuando nos acercamos a la palabra, nos damos cuenta que el proceder de los apóstoles era enseñar la palabra. Era tener tiempos donde los creyentes fueran expuestos al mensaje de la palabra, para crear un ambiente de santidad donde se honrara al Señor, y para muchos fines que vamos a ir considerando hoy. Entonces, como lo dije, la porción que vamos a leer va a ser en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Bueno, cuando nosotros miramos la epístola a Timoteo, la segunda sobre todo, hay un énfasis muy marcado en la palabra de Dios. Cuando llegue a casa lo puede estudiar, son 4 capítulos. Y usted va a leerlo y se va a dar cuenta que Pablo tenía un énfasis al escribir esa epístola, y el énfasis era la enseñanza de la palabra. En el capítulo 1, Pablo le dice a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí. El evangelio, la predicación, la enseñanza. En el capítulo 2, usted recuerda, hay 2 personajes que se llaman Himeneo y Fileto, ¿lo recuerda? Ellos se desviaron de la enseñanza bíblica correcta, porque enseñaron que ya se había efectuado la resurrección, doctrinas fundamentales. Estos eran los utensilios de barro y de madera de los cuales habla 2 Timoteo, porque no usaron bien la palabra de verdad. En capítulo 3, el énfasis es en persistir en enseñar correctamente la palabra. Y en el capítulo 4 es el mandamiento de predicar la palabra. Y usted lo mira el capítulo 4, versículo 2, predica la palabra. Entonces hay un énfasis muy marcado en la epístola 2 Timoteo para predicar la palabra. Hermano, ¿por qué? Porque en ese contexto, recuerde que Timoteo era obrero en la iglesia en Éfeso. Y si usted mira la carta, se va a dar cuenta que la intención de Pablo es exhortar a Timoteo en mantener la fe pura de la palabra. ¿Por qué? Porque había muchas desviaciones que los falsos maestros estaban haciendo, enseñando doctrinas contrarias a la Biblia, hermanos.
que tenían el propósito de apartar a los creyentes de la fe verdadera. Por eso la epístola le recuerda y le recalca a Timoteo para que las iglesias tengan una buena salud espiritual, continúe enseñando la palabra. Forme hombres para que enseñen la palabra, ¿cierto? Entonces, en ese contexto es que se escribe 2 Timoteo. Y en ese contexto llegamos a la porción que vamos a considerar hoy. Vamos a considerar 2 porciones. 2 Timoteo 3:16. Voy a leerlo de la Biblia textual. 2 Timoteo 3:16. Y ya les explico por qué lo vamos a leer de la Biblia textual. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea capacitado, completamente equipado en toda buena obra. Entonces vamos a mirar por qué es importante la enseñanza de la palabra en la iglesia. ¿Por qué Dios le dio un énfasis especial a que se enseñe su palabra constantemente en la iglesia? No es un invento, es una necesidad para nosotros, porque ha sido el diseño que Dios ha dejado a través de las Sagradas Escrituras. ¿Listo? Entonces Pablo empieza diciéndole a Timoteo: toda escritura, toda la escritura. Entonces, acá puede ser toda la escritura o también puede aplicarse a cada escritura. ¿Se entiende? Puede ser toda la palabra o puede aplicársele a cada escritura. O sea, cuando decimos a cada escritura, nos estamos refiriendo a todas las divisiones que puede tener la palabra, de temas, de capítulos, de libros, ¿cierto? Entonces, cada palabra, cada letra es inspirada. Aquí toda la escritura, ¿cierto? Mire, hermanos, Jesús incluso habló de la importancia de que nosotros debemos darle a cada palabra, a cada letra de la escritura. Usted recuerda que el Señor habló acerca de que aquel que sería grande en los reinos de los cielos, ¿por qué? ¿Cierto? Porque hasta incluso una J, dice ahí, era importante. Esa es la palabra hebrea, la yota, una coma pequeñita que se pone arriba. Es importante, ¿por qué? Porque hasta la yota fue inspirada. Hasta la yota es toda escritura de parte del Señor. Entonces, hermano, es muy importante que nosotros entendamos lo que Pablo le va a decir a Timoteo. Y empieza con esta frase: toda la escritura. O sea, en lo que fue instruido Timoteo, versículo 15, si usted lo puede mirar, ahí le dice a Timoteo que efectivamente en el 14 y el 15, él fue instruido en las Sagradas Escrituras. Entonces, en esa escritura que Timoteo fue instruido, es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, toda la escritura, le va a mostrar un calificativo. Mírelo en su Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Hermanos, a Timoteo se le dijo: esto es lo que es la escritura. Ese libro que usted tiene, Timoteo, en este caso el antiguo pacto, porque apenas estaba confeccionando el nuevo pacto, la escritura es inspirada por Dios. Esto es lo que es la escritura, lo primero que debemos saber, hermanos. Iglesia, esto es lo que es la escritura. La escritura es un escrito de parte de Dios. No es algo menor. Es, dice el texto, inspirado por Dios. Esto es lo que nosotros tenemos acá. No es un escrito cualquiera. Es un escrito que proviene de los cielos. Hermano, pero es que los hombres escribieron la Biblia. Sí. Hombres que fueron dirigidos y guiados por el Espíritu Santo. Pero al fin y al cabo, de producción divina.
salido del corazón de Dios. Esta palabra inspirado por Dios, aunque son 3 letras, es una sola palabra. Son 3 palabras, una sola letra. En el griego, seoneustos, así, seoneustos. Viene de la palabra seo, que es Dios, y la palabra neo, que significa respirar. ¿Más o menos sabe qué significa? Soplado por Dios. Toda la escritura es soplada por Dios. Divinamente soplado. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Por eso nosotros debemos no solo leerla, sino predicarla. ¿Por qué? Porque cada una de las palabras fue inspirada y cada una de las partes fue soplada por Dios. Así que cada parte de la escritura procede del aliento divino. ¿Está seguro, hermano? Por supuesto, eso es lo que usted tiene en sus manos, hermanos. Tenemos algo que fue inspirado, soplado por Dios. El Espíritu Santo sopla sobre el escrito, que ese escrito es el que contiene el mensaje de Dios, por medio del que lo está escribiendo, se llama agiógrafo. ¿Y sabe qué hace ese soplo? Vitaliza, o sea, da vida. Por eso tiene poder de actuar en quien lo lee. Porque tiene una vitalidad que procede del soplo divino, apreciados hermanos, ¿cierto? Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. Eso es lo que nosotros tenemos en nuestras manos. El texto que proviene de los cielos, escrita por hombres. Porque si usted se da cuenta, el Espíritu Santo no quitó la personalidad de los escritores. Lea, usted va a encontrar los sentimientos y las emociones de los escritores. Pero los utilizó para poder que tengamos el escrito que hoy está en nuestras manos. Entonces, lo primero que Timoteo debía saber y nosotros debemos saber es que toda la escritura es inspirada por Dios, soplada por Dios, divinamente soplada. Eso es lo que tenemos nosotros en nuestras manos. Y ella actúa poderosamente en aquel que lo lee, porque tiene un poder vitalizante, un poder muy particular, apreciados hermanos. Entonces, si la escritura es un mensaje divino, inspirado por Dios, tiene unas virtudes muy particulares. Por eso hay que seguirla predicando. Por eso hay que seguir enseñando. Porque tiene unas particularidades propias de la palabra de Dios. Y ahí empieza Pablo a explicar cuáles son las virtudes esenciales de la palabra. Mire su Biblia. Útil para la enseñanza. Esa palabra útil significa provechosa. Provechosa para, ese para es ¿qué? Finalidad, propósito. Entonces, esta palabra, toda la escritura que es inspirada por Dios, es útil, provechosa para. ¿Se da cuenta por qué tenemos que predicarla? ¿Se da cuenta por qué cada vez que nos reunimos también tiene que haber enseñanza de la palabra? Porque es inspirada por Dios, y si es inspirada, divinamente soplada, va a servirnos. Va a ser útil para, y va a enseñar, va a empezar a decir, la enseñanza. Por eso trae la Biblia textual, no solo para enseñar, para la enseñanza, es el texto griego, ¿cierto? Entonces la Biblia, con el poder del Espíritu Santo, con un buen testimonio del Señor, es el instrumento que debe usarse única y constantemente en la enseñanza. Los testimonios es muy bonito, hermano. Fortalece nuestra fe. Pero nosotros no nos reunimos a escuchar constantemente nuestros testimonios. Porque si fuese así, entonces ya nos llamaríamos la iglesia del testimonio. Y hay un tiempo para eso. Pero lo que debe primar cuando nos reunimos es la enseñanza de su palabra. No es que es inspirada por Dios. Ese es del soplo divino.
Y a través de ella nosotros adquirimos el conocimiento del carácter del Dios Santo. Le hago una pregunta, apreciado hermano. ¿Dónde usted va a conocer el carácter de Dios Santo? En el mundo. Lo va a conocer en la iglesia y en los miembros de la iglesia. Y los miembros de la iglesia aprenden el carácter santo de Dios en su palabra. ¿Sí está entendiendo la importancia que debe tener la enseñanza de la palabra en medio de nosotros? Y esa es la razón por la cual Pablo le insta constantemente a Timoteo sobre lo que debe predicar. ¿Qué es lo que debe predicar? Capítulo 4, versículo 2. Predica la palabra. Eso le insiste a él, que predique la palabra. ¿Cierto? Entonces, hermanos, la palabra no solo es útil y provechosa para el que la lee, porque también ahí hay un provecho y es útil cuando nosotros la leemos. Pero también se necesita, es necesario, porque es instrumento útil para el ministerio de la enseñanza, apreciados hermanos. Enseñanza que debe estar de acuerdo a la vida del que enseña. Una de las cosas que se le reclamaba a los fariseos era: bueno, sí, los fariseos conocen la ley, claro, sí, muy bien, la repiten de memoria, conocen todas las doctrinas del judaísmo, nos la han enseñado muy bien, pero el reclamo era cuando la gente veía a Cristo predicar, veía predicar a los fariseos, la gente hacía una diferencia. La gente del pueblo no era tonta. La gente decía: ve, ese nazareno predica como quien tiene autoridad y no como los fariseos. ¿Qué le daba la autoridad al nazareno? ¿Y qué descalificaba a los fariseos? La vida. No había una concordancia de lo que predicaban los fariseos y lo que decía la Biblia. En cambio, en Cristo sí había una concordancia. Por eso, cuando se sentaban las personas con gozo, escuchaban las palabras del Maestro. Porque la palabra de Dios era verdad en su boca, como lo dice el profeta Elías. Entonces hay que predicarla, sí, pero hay que hacer un instrumento adecuado para predicarla, apreciados hermanos. Entonces, la Biblia es la fuente eficaz y segura para impartir el conocimiento de Dios en Cristo Jesús a la iglesia, hermanos. Hermanos, y las reuniones de mutualidad también tienen su cabida en la economía divina. Pero lo que fundamenta la iglesia es la enseñanza de la palabra. Lo que afirma, fundamenta y ayuda a ser transformado y a crecer es la enseñanza de la palabra. Entonces la escritura, toda la escritura es soplada por Dios. Grábeselo en la mente y en el corazón. Ame ese libro que tiene, hermanos. Dediquémonos a ese libro que Dios nos dio, que se llama su palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios, es provechosa o útil para la enseñanza. Por eso nuestras enseñanzas deben ser basadas en su palabra. Y también, entonces, sigue diciendo el texto, acá en el 3:16, también es útil ¿para qué? Aquí la Biblia textual dice, para la refutación del error. Reina y Valera dice, rearguir, ¿cierto? Bueno, esta palabra, toda la escritura es inspirada por Dios, además de ser útil y provechosa para la enseñanza, también ¿sabe para qué más es útil? Para reprender o reconvenir, sí, también es útil para ella. Hermano, ¿y está seguro que nosotros necesitamos ser reprendidos y reconvenidos? Sí, porque aún no somos ángeles. Todavía no veo alas. Mientras no veamos alas, vamos a tener que ser reprendidos en base a lo que dice la palabra. O sea que no es útil para enseñar solamente, sino que es útil ¿para quién? Para la refutación del error o readguir, como dice Reina y Valera 60. Hermano, y la única reprensión válida y con autoridad es a través de las advertencias de su palabra. Entonces, generalmente, cuando nosotros hacemos alguna reconvención,
lo hacemos porque estamos viendo que lo que está pasando no se conforma a la palabra, porque está en alguna manera sobrepasando el límite de la palabra. Entonces, por ejemplo, aquí hay un hermano entre nosotros que va caminando, pasa por el lado de la caja de las ofrendas y sin querer se le fue la mano a un billetico y se lo metió en el bolsillo. Entonces nosotros lo vimos. ¿Qué base tendríamos nosotros para reconvenir a este hermano, para reprenderlo? ¿En qué nos basaríamos nosotros para decirle a este hermano que debe corregir su comportamiento? ¿En qué nos basaríamos nosotros? En su palabra. Hermano, pero ¿usted sabe lo que dice el Señor en la palabra acerca de lo que usted acaba de hacer? Entonces nuestra corrección, nuestra reprensión, reconvención debe hacerse por la palabra. Siempre en base a lo que dice su palabra. Ojo, y hay cosas implícitas en la Biblia. La Biblia no va a decir literalmente así: no fumarás. Tercera de Ferney 5:5, ¿cierto que no? No dice así. Pero ¿qué está implícito? Fumar atenta contra el templo del Espíritu Santo. Fumar no es un testimonio adecuado de la vida de Cristo. Si usted anda en novedad de vida, hermano, usted de verdad debería considerar dejar el cigarrillo. ¿Se entiende, hermano? Entonces la reconvención va a ser en base a la palabra. Y una de las cosas que muestra que nosotros estamos madurando es que aceptamos la reconvención, hermano. Es una muestra que nosotros vamos por buen camino. Voy a poner un ejemplo. Apolos se paró y predicó en la sinagoga que Jesús era el Cristo delante de todos. Muy bien. Y lo estaban escuchando Aquila y Priscila. Aquila y Priscila, espero que acabara la reunión. Se fueron para donde Apolos. Hermano, qué precioso que el Señor te utiliza, hermano, para hablar la palabra del Señor. Pero necesitamos hablar contigo. ¿Qué pasó? Tienes un problema de desequilibrio doctrinal. ¿Cómo va a ser? Sí. ¿Tú no conoces el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuál? ¿Cuál Espíritu Santo? Y empezaron a reconvenirlo, lo ayudaron, hermano, para tu servicio. ¿Y qué dice el texto? Que Apolo recibió la reconvención, hermano. ¿Sabe por qué? Porque escribieron cartas para que lo recibieran en Corinto ahí mismo. ¿Usted me entiendes? Entonces, la palabra no solo es útil para la enseñanza, la utilizamos para enseñar. Una enseñanza que no es basada en la palabra, no es una enseñanza que va a edificar la iglesia, ni la va a ayudar. Y también para reconvenir o reprender. También es útil, ¿cierto? ¿Para qué más es útil? Sigamos leyendo. Para la corrección. O sea, no solo es útil para la enseñanza, no solo es útil para reconvenir o reprender, sino que también es útil para corregir. Esa palabra corregir habla de volver a la persona a un estado recto, más o menos como lo que trata de decir el texto, restaurar a un estado correcto. Entonces, cuando se reprende, se reconviene, es un aspecto negativo, ¿cierto? Porque se reprende por una conducta inadecuada. Pero corregir acá es una operación positiva. ¿Por qué? Porque va a conducir a la persona a un camino correcto. Apreciados hermanos. Entonces la palabra no solo reargulle al que anda mal o lo reconviene, sino que también le dirige al camino correcto. La palabra es la que alumbra nuestros pasos. La palabra es que nos muestra cómo debe ser nuestra conducta, cómo debe ser nuestro caminar, cómo deben ser nuestra experiencia de vida cristiana. Y hermano, ¿y por qué la necesitamos? Porque todos nosotros vamos en proceso de transformación. Por eso la necesitamos. Si usted cree que no necesita nada de esto, es porque ya está resucitado. Todavía no hay ninguno acá resucitado, ¿cierto? Entonces, mientras no haya ningún resucitado, la vamos a necesitar, hermanos. Siempre, todos nosotros.
Entonces la palabra de Dios nos levanta a andar bien. Tenemos un hermano que está caminando bien, está viviendo una vida piadosa de acuerdo al testimonio de la palabra, está siendo congregante, está ayudando, está sirviendo, está orando, está amando a su esposa, instruyendo a sus hijos. ¿Qué es lo que le podemos decir a estos hermanos y a estas hermanas? Síganlo haciendo, hermano. La palabra de Dios dice esto, esto y esto. Voy a poner un ejemplo. Hay una profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, que se la dio a Asa, uno de los reyes de Israel. Y este rey era reconocido por ser piadoso ante el Señor, por guardar su palabra. Entonces, cuando se lo encuentra el profeta en el camino, le da esa profecía. Aquí era esa profecía. Generalmente las profecías en el Antiguo Testamento era para reprender y reconvenir a Israel porque andaba mal delante del Señor. Y cuando se lo encuentra, ¿sabe qué es la profecía? Palabras de ánimo. Lo que estás haciendo, síguelo haciendo bien. El Señor dice esto, el Señor dice esto, sigue caminando por donde vas. ¿Cierto? Entonces la palabra nos corrige, nos conduce por el camino correcto, nos restablece a un estado correcto. Entonces, por eso es necesario predicar la palabra. ¿Para qué más es útil la palabra? Su Biblia. Para la instrucción en la justicia, hermanos. Para la instrucción en la justicia, ¿cierto? Entonces de lo que habla Pablo finalmente termina diciendo que no solo es útil para la enseñanza, no solo es útil para reconvenir, no solo es útil para corregir, sino que también es útil ¿para qué? Provechosa, para instruir en justicia. Mire, esa palabra instruir es la palabra griega paideia, lo digo para que lo sepa. Y esa palabra paideia tiene que ver con la instrucción de un niño, de donde viene pedagogía. De eso habla. Entonces la Biblia es un instrumento adecuado para educar ¿en qué? En justicia. ¿Qué es eso, hermano? Sencillo. Enseña al creyente a vivir una vida justa. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es en justicia. Enseña la Biblia al creyente a vivir una vida piadosa. Entonces, al ser expuestos a ella, nosotros vamos entendiendo cada día cómo andar justamente. ¿Qué es justo ante Dios? Y lo que es justo ante Dios es lo que dice que su palabra. Aprendemos a caminar, cuando nos vamos exponiendo a ella, a caminar piadosamente, hermanos. Y entonces la Escritura tiene ese poder de ayudarnos a ser instruidos. Necesitamos instrucción como los niños a caminar justamente. ¿Qué es lo justo delante de Dios? La Biblia lo dice. ¿Listo? Verso 17. Mire su Biblia, abra bien los ojos. A fin de que, ese es un propósito, esa es una meta, una finalidad. Entonces, toda escritura, Timoteo, escúchalo, iglesia, escúchelo. Toda la escritura, ¿sabe qué es? Inspirada por Dios, soplada por Dios. Y ella es útil para la enseñanza, útil para reconvenir y reprender, útil para corregir y útil para instruir en justicia. Y todo eso que se hace por medio de ella tiene un propósito. A fin de que el hombre de Dios esté capacitado, completamente equipado para toda buena obra. Entonces, ese para qué explica, o ese a fin de que, el propósito. O sea, todo lo que dijo en el versículo anterior tiene un propósito con el hombre de Dios y la mujer de Dios. Bueno, primeramente está hablando a los servidores, a los ministros de la palabra. ¿Listo? Entonces el propósito de la palabra, que es útil para todo esto, es que el hombre de Dios esté capacitado. ¿Qué me capacita a mí, hermanos? Todo lo que dijo los versículos, el verso anterior. Entonces, ¿qué me va capacitando a mí? Entender la inspiración de la Escritura. ¿De dónde proviene? De procedencia divina.
ser reprendido o reconvenido a través de lo que dice ella. Me va capacitando. Ser enseñado a través de lo que dice ella. Me va capacitando. Ser instruido en justicia a través de lo que dice ella. Me va capacitando. ¿Se entiende? Todo eso va capacitando al creyente. Esté capacitado, ¿cierto? Entonces el propósito que tiene Dios con su palabra es que el hombre de Dios sea equipado, capacitado, ¿cierto? O sea, hermanos, el actuar de la palabra es para que el creyente sea apto para hacer algo. ¿Sí? Esto que estamos haciendo tiene el propósito de producir en usted algo. El que cada 8 días estemos expuestos a la palabra, a la enseñanza didáctica, es que ella vaya a hacer algo en usted, apreciado hermano. Nosotros nos reunimos en balde. Si usted cree que se reúne en balde, tiene que cambiar la manera de pensar. Esto no es en balde, eso tiene un propósito. La palabra la predicamos con un propósito. Dios la da con un propósito, ¿cierto? Y es que, dice el texto, a fin de que el hombre de Dios esté capacitado, completamente equipado, dice la Biblia textual. Esa palabra completamente equipado es un verbo para referirse al equipamiento completo de un navío, de un barco, que ya está dispuesto para navegar en el mar. ¿Se entiende la figura? O sea, echan todo lo que el barco necesita para que pueda navegar. Miran que tenga bien las amarras, las anclas, que tenga todo lo que ellos necesiten, la leña para el funcionamiento, etcétera, etcétera, las provisiones para el viaje, o sea, equipan completamente al barco. Bueno, esta palabra completamente equipado, exartizo, significa eso. O sea que la palabra tiene ese poder de hacer que nosotros estemos completamente equipados. ¿Para qué? ¿Para qué? Para toda buena obra. Entonces, ¿qué produce el estar expuestos a la Biblia? ¿Qué produce entender que toda la escritura es inspirada? ¿Qué produce la enseñanza de la palabra? ¿Qué produce la reconvención por la palabra? ¿Qué produce el corregir por la palabra? ¿Qué produce la instrucción en justicia por la palabra? Bueno, produce toda buena obra. Eso lo produce la palabra. Y muchas veces muchos creyentes no se encuentran buenas obras porque no han sido expuestos a la Biblia, hermanos. Entonces la vida cristiana consiste en un estilo de obrar, o sea, de conducirse. ¿Usted sabe lo que dice Efesios 2:10? Que Dios preparó obras para que nosotros anduviésemos en ella. ¿Recuerda? O sea, que cuando nosotros vamos introduciéndonos en su voluntad, espontáneamente caemos en las obras que Dios preparó y las vamos haciendo, en la medida que su palabra nos va capacitando a nosotros, ¿cierto? Entonces, estamos equipados para andar en toda buena obra. Ahora, ¿fuimos salvos por obras nuestras? No, fuimos salvos por la obra de Cristo. Pero hermanos, la fe producen obras que manifiestan la realidad de su fe. Eso lo dice Jacobo. Ya vamos a llegar a ese punto después. Entonces, hermano, necesitamos perentorio volver a situar la predicación de las palabras en la palabra en la iglesia y en la vida de los creyentes, hermano. Listo. Terminemos. Entonces ya vimos por qué es importante la enseñanza de la palabra, porque es útil para. Pero ¿sabe también más por qué necesitamos enseñar la palabra? Porque ella es poderosa para actuar. Vamos a leer un versículo. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Voy a leerla primero en Reina y Valera 60. Quiero hacer énfasis en una palabra.
Primera de Tesalonicenses 2:13. Dice, voy a leer primero Reina y Valera 60, la que casi todos tenemos. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual ¿qué? Actúa en vosotros los creyentes. Voy a leer la Biblia textual, la tengo acá. Dice, por esto damos gracias sin cesar a Dios, porque habiendo recibido nosotros la palabra del mensaje de Dios, la acogiste no como palabra de hombres, sino como tal como es en verdad la palabra de Dios, la cual también, preste atención ahí, en Reina y Valera 60 dice, actúa. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia textual dice, la cual os energiza también a los que creéis. Os energiza. Entonces, la palabra de Dios fue predicada a los tesalonicenses. ¿Listo? Esa palabra, dice el apóstol Pablo, que es una de las palabras favoritas de Pablo, sino que Reina y Valera 60 no nos la deja ver, la vemos es en el griego. La palabra energeo. La palabra energeo. Esta palabra energeo significa ejercer actividad, ejercer poder. Presta atención, hermano. Quiero que preste atención a esto que vamos a mirar. La palabra de Dios tiene un poder sobrenatural para actuar en los creyentes. Ahí dice, tiene un poder sobrenatural para energizar a los creyentes. O sea, hay una energía divina en ella. Y quiero llamar la atención a esta palabra energeo. En español, nosotros tenemos dos voces: voz activa y voz pasiva. En español, la voz activa, sencillo, significa cuando yo hago una acción. Yo tomo agua. ¿Listo? Yo hice la acción. Pero la voz pasiva es cuando alguien hace la acción sobre mí. Leo me dio agua. ¿Listo? Eso está en español. Solo dos voces, activa y pasiva. ¿Listo? Los profes saben de qué estoy hablando. Pero en el griego hay una tercera voz. La tercera voz se llama voz media en griego. Esta palabra energeo está en voz media, acá. ¿Qué significa en voz media? Recuerda lo que es voz activa y lo que es voz pasiva. Voz media significa que yo hago la acción y alguien la hace simultáneamente en mí. Se lo vuelvo a repetir. Voz activa, yo hago la acción, yo tomé agua. Voz pasiva, alguien me dio agua. La voz media significa que yo hago la acción y cuando yo la hago, también alguien más la hace sobre mí. ¿Entendemos lo que es la voz media? Entonces la palabra de Dios, escuche, hermanos, esto es muy importante que nosotros lo entendamos, por qué nosotros enseñamos la palabra. Ella tiene un poder sobrenatural, energiza, pero ¿cuándo energiza? Recuerde lo de la voz media. ¿Cuándo energiza? Cuando se predica y cuando yo me expongo. ¿Se entiende? Las dos acciones al mismo tiempo. Si yo no predico, ella no va a actuar poderosamente. Si yo no me expongo, ella no va a actuar con energía en mi vida. ¿Sí lo entendimos? Energizar. Entonces, por eso este versículo es importante para que nosotros entendamos la necesidad de enseñar constantemente su palabra y la necesidad de exponernos. Si yo no me expongo a la enseñanza, ella no va a operar enérgicamente en mi vida. Si yo no la predico, ella no va a operar poderosamente en quienes escuchan.
Por eso hay que predicarla y hay que exponernos. Y por eso vemos la importancia de predicar la palabra, hermanos. William Barclay tiene un diccionario que se llama Palabras Griegas del Nuevo Testamento. ¿Y sabe cómo le llama a esta palabra energeo? Le llama el divino poder en acción. O sea, él dice, y es lo que dice el texto griego, que la palabra tiene una energía sobrenatural. Por eso es que nosotros debemos exponernos a ella, porque ella es la que va a actuar poderosamente en nuestra vida. Ojo, la palabra de Dios. ¿Por qué lo digo así, hermanos? Porque hay veces se predica lo que no es la palabra de Dios. Yo ya le he puesto el ejemplo. Hay un señor de las redes, un predicador de la pervertida teología de la prosperidad, y entonces una vez se levantó y dijo: el pecado de Adán y Eva fue robarle los diezmos a Dios. Y todo el mundo, amén, aleluya. Eso no es la palabra de Dios. Eso no dice la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, es su palabra. Ella, cuando se predica, actúa enérgicamente en usted y en mí, hermanos. Porque la palabra es fuente de poder. Tiene un poder dinámico, sobrenatural, que va a afectar su mente y su corazón. Penetra hasta lo más profundo de nuestra vida. Por eso es importante que nosotros prediquemos la palabra, hermanos. Porque a través de la palabra predicada a los hombres, viene el poder para nosotros ser transformados y para que ella actúe en nuestra vida. Por eso la Biblia es un generador de poder, porque es enérgica, energiza a los hombres, hermanos, ¿cierto? Entonces, hermano, nosotros como cristianos debemos ser revestidos de energía que proviene del cielo, energía que lo va a ayudar a usted a actuar cuando usted no puede actuar. ¿No lo dice así Isaías? Que cuando nosotros no tenemos fuerzas, estamos en cero, viene Dios y multiplica. O sea, ella tiene un poder para actuar sobrenatural en lo que nosotros no podemos, hermano. Y la vida cristiana solo se puede vivir en el poder de su palabra, a través del Espíritu Santo, hermano, ¿cierto? Entonces, a través de la enseñanza de la palabra, la iglesia provee los recursos para que cada creyente en el poder de Dios obre. Usted cuando mira en su entorno las vidas cambiadas de muchos cristianos, ¿a qué cree que obedece eso? El poder de su palabra, a través del Espíritu Santo. Ese es el poder. No, que el cristianismo es mentiras, que esto es falso, etcétera, etcétera. Usted no tiene evidencia de que es verdadero. ¿Sabe qué? Millones y miles de vidas transformadas por el poder de la palabra. Por eso nosotros debemos dejar que ella obre con poder en nuestra vida, predicándola, enseñándola. Por eso, hermano, muchas iglesias, en ellas hay infantilismo. ¿Por qué? Por eso, porque han quitado en medio la enseñanza de la palabra, que es el medio poderoso para obrar en la vida de los creyentes, hermano. Entonces, la palabra del Señor es inspirada, soplada por Dios, Seoneustos, divinamente soplado, y es útil para la enseñanza, para reconvenir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios y la mujer de Dios sea capacitado y equipado para obrar. Y esa obra la puede hacer poderosamente en ella, porque ella tiene una energía sobrenatural, hermanos. Y yo se lo he dicho muchas veces. Yo no soy el mejor predicador y no lo puedo ser, pero sé que si les predico la palabra, ella va a hacer algo en su vida. En lo más profundo de su corazón, en el interior, va a empezar a actuar. Y a través del tiempo usted va a ver la transformación, hermano. Debemos enseñarla. ¿Qué aspectos prácticos podemos aprender? Bueno, hemos ido hablándolos, pero uno de ellos es que debemos asumir nuestra posición como creyentes bíblicos
de enseñar y ser enseñados en la palabra de Dios. 1. 2. Los líderes de las iglesias, los líderes de cada asamblea deben crear espacios tanto para la enseñanza como para estimular a los hermanos que tienen esos dones para que los desarrollen y lo ejerciten en la iglesia. Y aprendemos también que la enseñanza de la palabra sirve para fortalecer a las iglesias, hermanas, para que ellas actúen de una manera sobrenatural con la energía divina. Amén.